cómo se forman los volcanes, qué alimentos requiere tu cerebro, qué virtudes tienen los murciélagos, cómo tratar enfermedades con nanomedicina. Esto y mucho más en Científicamente. ¿Qué tal? Soy Julieta Espinosa y le invito a que nos acompañe en los próximos 30 minutos en los que estaremos platicando acerca de energías renovables y su viabilidad en México. Para ello estaremos conversando con el doctor Alejandro Vargas Casillas, quien es investigador de la Unidad Académica del Instituto de Ingeniería y subcoordinador de la Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables del Campus Juriquilla de la UNAM. Doctor, ¿qué tal? Hola, buenas. Y también está con nosotros el doctor Quetzalcóatl Cruz Hernández Escobedo, quien es profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla de la UNAM. Doctor. Hola, ¿qué tal? Para comenzar con esta conversación, quisiera que platicáramos acerca de las energías renovables. ¿Qué son? ¿Por qué reciben este nombre? Y si realmente son renovables. Doctor Alejandro. Muy bien. Bueno, las energías renovables se refieren a todas aquellas fuentes de energía, fuentes de donde podemos sacar energía, pero que no, que en contraposición a las energías fósiles, que vienen por ejemplo, generalmente del petróleo, las podemos volver a generar de alguna manera, o la naturaleza las vuelve a generar, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos varios ejemplos. Todo el mundo ha visto seguramente paneles fotovoltaicos en los techos de las casas o de las empresas. Tenemos los aerogeneradores, mal llamados molinos de viento, ¿no? Porque no muelen nada, ¿no? Generan electricidad. Tenemos las presas hidroeléctricas, entre otras que bueno, ya iremos platicando. Claro, y la pregunta nos surge, doctor Quetzalcóatl, ¿generar energías renovables contamina? Generar energía eléctrica siempre contamina. En el ciclo de vida de todo material o todo equipo que se forma, siempre hay un problema de contaminación. En este caso, se han analizado y se siguen analizando todos los ciclos de vida de los sistemas de conversión de energía eléctrica, de renovable, para saber qué es lo que se puede hacer al final de su ciclo. Pero sí contaminan y entonces ahí hay que investigar más, estudiar más qué es lo que se puede hacer. Acabo de ver hace unos días que con las palas de los aerogeneradores hicieron en Alemania un jardín para juegos para niños. Entonces, por ahí va la cosa. Muy bien, ¿y por qué consideramos a las energías renovables como energías verdes, como una opción para el problema de contaminación que estamos teniendo en el planeta, doctor? Bueno, es cierto que toda generación de energía contamina y de hecho más bien a lo que deberíamos aspirar es a utilizar menos energía en muchas de las cosas que hacemos y digamos no gastarla, ¿no? Usarla sabiamente. Pero definitivamente las energías renovables contaminan menos, ¿no? En muchos casos contaminan mucho menos que las energías fósiles. Es decir, el gran problema de las energías fósiles actualmente es que su quema produce gases, pues gases que son nocivos, ¿no? Gases de efecto invernadero, que finalmente pues son causantes del calentamiento global, etcétera, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que las energías renovables, o que todas las energías renovables, no tengan un aporte también, ¿no? Porque, por ejemplo, pues construir un aerogenerador requiere acero y el acero pues, usa mucho carbón y genera también, es contaminante. Y cualquier energía le vamos a encontrar, cualquier fuente de energía le vamos a encontrar su fracción de contaminación. La diferencia está en que son menos contaminantes que las energías fósiles. Esa sería, digamos, la conclusión, ¿no? Si tuviéramos que hablar de una clasificación de las energías renovables, ¿cuál sería esta en este momento? Bueno, están las energías, bueno, en general podríamos llamarlas energías no convencionales y energías convencionales. Las energías convencionales son el gas, el petróleo, el aceite, todos estos derivados de combustibles fósiles. Y de las renovables, en algunos momentos les llaman renovables y otras energías limpias. Porque producen menos daño al ambiente. Entonces son esas como dos clasificaciones que hay dentro de las renovables
¿qué pudiéramos poner, ¿no? O decir, las renovables y las energías renovables limpias o verdes, ¿no? ¿Y algún ejemplo de estas energías renovables verdes de las que hace mención el doctor Quetzalcóatl? Bueno, o sea, tenemos, como había dicho, podríamos clasificar, si queremos, las energías que llamamos renovables en varias categorías según la fuente con la cual se genera la energía, ¿no? Entonces tenemos energía solar, ¿no? Una solar térmica, que es producir calor, por ejemplo, lo que vemos en los tanques o los calentadores solares que ya vemos en muchos lados. Energía solar fotovoltaica, que es producir energía eléctrica directamente a partir de una conversión de la energía solar o de la luz en electricidad. Entonces tenemos la solar. Luego tenemos energía, llamémosle hidráulica, ¿no? Que serían la que se genera en presas, en pequeñas presas, digamos, pueden ser presas grandes, chicas. Tenemos energía eólica, que es la energía que se genera con el viento, y hay muchas maneras de generar energía a partir del viento, ¿no? La más prevalente, la que vemos más, son estos aerogeneradores. Tenemos mareomotriz, que esa es una tecnología que está apenas, todavía no está totalmente consolidada, ya hay algunos proyectos, pero todavía no está totalmente consolidada, es aprovechar las olas, ¿no? del mar. Tenemos la geotérmica, que es muy importante, esa es aprovechar el calor que hay en el subsuelo de la Tierra para generar energía. Tenemos, pues, ¿qué otra me está faltando? Bueno, podemos pensar en muchas más, ¿no? Pero esencialmente, bueno, tenemos otra que es muy importante, que es la que trabajamos nosotros en nuestro grupo, que es la bioenergía, la energía que se obtiene a partir de fuentes, digamos, que fueron alguna vez algún ser vivo, ¿no? Plantas, desechos orgánicos, etc., ¿no? La pregunta es, ¿cuál podríamos decir que es la más verde? Pues ahora sí que no podemos decirlo, porque depende mucho de la aplicación que tenga. Digamos, si nosotros pusiéramos un generador eólico donde no hay mucho viento, pues no sería muy verde, ¿no? Si ponemos un generador, ponemos un panel fotovoltaico donde casi no hay sol, pues tampoco le estaríamos aprovechando. Entonces, digamos que podríamos decir que cada tecnología es adecuada para el tiempo y el espacio que requiere, ¿no? Entonces, ahí habría que pensar muy bien para hacerla lo más verde posible y de acuerdo a la capacidad que se requiera y a la inversión que uno pueda hacer en ese momento, ¿no? Seguimos platicando con el doctor Alejandro Vargas y el doctor Quetzalcóatl Hernández acerca de energías renovables, y después de escuchar esta clasificación de las energías renovables verdes, me gustaría saber cuál es el estado mundial actual de estas energías, cuál es el top de tecnología en este sentido. Pues principalmente hay dos fuentes de energía que son las que más crecimiento han tenido en los últimos 10 años, que es la energía eólica y la energía solar fotovoltaica. Por ejemplo, en Dinamarca tiene temporadas ventosas, o sea, medio año es muy ventoso y medio año no. Durante su medio año de periodo ventoso se desconectan totalmente de la red eléctrica y funcionan con sus parques eólicos y sus ciclo combinado.
Entonces se desconectan. Terminando esa temporada ventosa, otra vez se conectan a la red eléctrica y le tienen que estar comprando a Alemania, Holanda, a diferentes países. Y por ejemplo, el 21 de abril del año pasado, Londres se desconectó totalmente de la red eléctrica y se abasteció de energía eólica durante todo el día. Entonces son ya sucesos muy, muy claros de la ventaja y del crecimiento de la energía eólica. Con la energía fotovoltaica, bueno, en México hace 10 años se contribuía con el 0.001%. Ahora ya es casi el 3 igual a la eólica. En el mundo, la energía fotovoltaica ha estado totalmente a la alza, ¿no? Alemania, con pocas horas de sol al día, es uno de los países que más genera electricidad en su año, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tienen en común todos esos países que llevan a la primera, en punta, este desarrollo de las energías renovables? Es que invierten bastante en su ciencia, en investigación. Entonces, ¿cuál es el panorama? Un crecimiento muy amplio de la energía eólica, de la energía fotovoltaica, de la energía hidráulica, de la energía oceánica en sus diferentes clasificaciones y la bioenergía también. Claro, ahora estamos escuchando que sí se puede, que ya hay experiencias a nivel internacional en las que es posible incluso sustituir completamente una generación de energía normal por una de esta naturaleza. Sin embargo, bueno, hablando de energía fotovoltaica, sabemos que estos paneles tienen un tiempo de vida de 25 años aproximadamente. En el campo de la ciencia, que tiene que ver con energías renovables, también hay líneas de investigación abiertas para el tratamiento o el desecho adecuado de este tipo de paneles, doctor. Sí, bueno, hay algo que hay que decir. Los paneles fotovoltaicos, la energía fotovoltaica ha crecido mucho en los últimos años porque ha habido una fabricación grande por parte de países como China, ¿no? Que están fabricando paneles fotovoltaicos a muy bajo costo, utilizando minerales de todo el mundo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque uno podría pensar, bueno, pues si ya están tan baratos, que todo el mundo ponga paneles fotovoltaicos en todos lados. Bueno, primero no nos alcanzaría los minerales que hay en el mundo para hacer eso, ¿no? Y luego está el problema del desecho. Entonces, si bien sí es posible recuperar algunas cosas, y hay varios trabajos que han estado, gente que ha estado trabajando en buscar mecanismos de recuperación de estas, digamos, de reciclaje de los materiales de estos paneles, pues de todas maneras cuesta, y cuesta dinero, cuesta trabajo, cuesta de todo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí más bien, como decía anteriormente, lo que hay que pensar es tener la cantidad, digamos, lo que llaman el mix energético adecuado, ¿no? Es decir, usar los paneles fotovoltaicos de forma racional, ¿no? Y para eso, no solo los paneles fotovoltaicos, cualquier otra forma de generación de energía hay que usarla de forma muy racional. Es decir, usar nada más lo que se necesita y no buscar despilfarrar la energía aunque no sea muy barata. Por un lado. Y por otro lado, ese es donde donde está ahorita también la punta en la investigación, es en la posibilidad de almacenar esa energía, porque si bien, como mencionaba hace ratito el doctor Hernández, en países como Dinamarca tienen viento suficiente para proveer a su población de energía eléctrica durante medio año, y medio año ya no. Entonces, pero si la pudieran almacenar, ¿no? Pues sería otra cosa, porque entonces podrían utilizarla después, ¿no? Y esa es la razón por la que todavía tenemos que pensar en usar fuentes de energía convencionales, como las plantas de ciclo combinado, para justamente suplir esos picos de demanda que hay de repente en energía, porque no podemos cubrirla con energía renovable. Entonces, creo que la respuesta a esto es, más que pensar en cómo le vamos a hacer para reciclar una cantidad enorme de paneles fotovoltaicos, es más bien utilicemos los paneles fotovoltaicos o las fuentes de energía de forma lo más racional posible para no
para no comprometer, porque todo, como decíamos al principio, todo tiene un costo, ¿no? Y puede ser económico, puede ser ambiental, puede ser de muchos tipos, ¿no? Bueno, estamos escuchando lo que sucede en países como Dinamarca, pero las características de Dinamarca son muy diferentes a las que tenemos en nuestro país. ¿Cuál es el estado actual de las energías renovables en México? Es una pregunta muy interesante y México no es tan diferente en cuestión de recursos que otros países de primer mundo. México es de los países que tiene mucho más recursos, no solamente eólico. La zona de la Ventosa en Oaxaca supera a veces el recurso eólico que hay en Dinamarca por la cantidad de viento que hay. Sol, tenemos mucho más horas de sol que Alemania, que España, que Francia, que producen su energía eléctrica por medio de paneles fotovoltaicos. Somos el cuarto lugar en abastecimientos o reservas de energía geotérmica. Tenemos energía hidráulica, una de las presas más grandes en Chiapas. Tenemos mar, podemos ocupar o hacer investigación acerca de la energía oceánica. Tenemos minerales, México es riquísimo en energías, en todo, pero en energías, hablando en recursos energéticos renovables, México es de los países más ricos en el mundo. El estado actual de México es que hasta el 2018 había un crecimiento enorme, como decía yo hace unos minutos, en energía eólica y en energía fotovoltaica. Veníamos exponencialmente creciendo. Ahora con lo de la reforma se paró un poco, parece que va a volver a empezar. Aquí en San Luis de la Paz hay un parque fotovoltaico de más de 10,000 paneles fotovoltaicos. Entonces eso es muchísimo. En Coahuila hicieron el panel fotovoltaico más grande de Latinoamérica con 2.5 millones de paneles fotovoltaicos. Entonces el estado actual de las energías renovables en México es un poco pausado, porque se ha pausado por la ley, porque no hemos aprendido a que la transición energética, que a lo mejor nos lleva 100 años, porque hay que utilizar los combustibles convencionales. Los combustibles fósiles hay que utilizarlos de una buena forma, pero en algún momento, sea en 10, 20 o 100 años, vamos a tener que pasar a las energías renovables. Entonces, el estado actual es que hay una pausa energéticamente, aunque no científicamente. Ese es un punto interesante. Doctor Alejandro, por una parte sabemos que se requieren políticas públicas para impulsar esta transformación energética en el país, pero ustedes como científicos no paran y la investigación sigue. En ese sentido, nuestro cuerpo de investigadores en el país, ¿en qué lugar o en qué posición están en comparación con el mundo en materia energética? Bueno, tenemos muy buenos investigadores en México, en todos lados, ¿no? O sea, en la UNAM, en el Politécnico, en las universidades estatales, en las universidades privadas. Hay una cantidad de científicos dedicados al tema de las energías renovables, suficiente, creo yo, todavía, ¿no? Pero se van a necesitar más, ¿no? O sea, necesitamos todavía formar más gente. Pero, y las capacidades que tiene la planta científica de México son muy altas, de muy alto nivel. Lo que ahora, creo que hace ratito Quetzalcóatl hablaba de que tuvimos como una pausa, ¿no? Yo veo que esa pausa es una pausa reflexiva, ¿no? Es una pausa que nos ha permitido reconsiderar muchas cosas en la comunidad científica de cómo estábamos haciendo las cosas y cómo las tenemos que empezar a volver a retomar, ¿no? Y en este sentido, yo sí veo que este repunte que va a empezar a haber por la necesidad ya de la transición energética, es decir, ya no es opción, ¿no? No es de que decidamos, nos vamos a los combustibles fósiles, no, ya es imperante, necesitamos hacer la transición energética y creo que eso ya se ha comprendido bien. Y entonces sí hay una capacidad muy grande en México para hacer ciencia. Lo que falta ahora es hacer este vínculo, ¿no? Y creo que ya hay este vínculo
entre la industria que puede empezar a desarrollar tecnología propia, entre la industria que ya tiene la tecnología y que requiere, pues digamos, consultoría, asesoría, etcétera, y el gobierno, que también, pues, de alguna manera, pues tiene que impulsar estos desarrollos, ¿no? Un ejemplo, hace ratito hablábamos de esta idea de que tenemos que hacer un buen mix energético, ¿no? Adecuado para espacio y tiempo en cada región. Y algo que, por ejemplo, tenemos mucho en México son residuos, ¿no? Y con los residuos es una fuente prácticamente inagotable para producir energía, ¿no? mediante procesos biológicos o bioquímicos, ¿no? Donde se puede generar gas, que puede ser un mecanismo de transición. Alemania, por ejemplo, le ha apostado muy bien a esto y mucha de su del gas natural que producen y que usan para quema y producción de energía eléctrica en los periodos en los que no tienen suficiente viento o suficiente sol, proviene de residuos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de muchos donde hay mucha gente trabajando en el país en consorcios entre universidades y proyectos conjuntos para lograr esta transición, ¿no? Estamos llegando casi al final de este programa y me gustaría conocer una conclusión final por parte de usted, doctor Quetzalcóatl, referente a los retos que enfrentan las energías renovables en México, pero en este nivel de docencia, de generación de nuevos profesionales dedicados a las energías renovables. Bueno, el primer reto es tener la cultura de las energías renovables. Es lo primero que debemos nosotros como de darle a la gente para que niños de primaria, niños de secundaria, de preparatoria tengan la visión de querer estudiar esta carrera. El segundo reto es el que como nosotros como profesores y miembros de esta comunidad académica hagamos esa mancuerna que decía el doctor Vargas con el gobierno, con la sociedad, con la industria, para que no solamente nos quedemos aquí estudiando, ¿no? Sino que haya esa motivación por parte del gobierno, porque en todos los países desarrollados las energías renovables no crecen solitas, el gobierno no es el que da todo el apoyo, el gobierno da algunos incentivos de algunas formas para que lleguen las empresas y empiezan a explotar las energías renovables. Y esas empresas, a su vez, hacen unión con las universidades y con los municipios, participa la sociedad. Entonces yo creo que eso es ese es el principal reto, que en unos años la ENES Juriquilla tenga convenios con el gobierno, con la sociedad que esté involucrada y que nuestros alumnos puedan salir a hacer análisis energéticos a varias entidades. Muy bien, doctor Alejandro, una breve conclusión también en el mismo sentido. Pues otra vez, yo creo que la invitación, esta semana justamente, voy a contar una anécdota, participé en un taller de ciencia para jóvenes y al final del taller, una de las participantes, una alumna de segundo año de bachillerato, me imagino de apenas quizás 16 años, me preguntaba sobre qué retos o qué perfil debería tener un ingeniero, ¿no? Y el día anterior, casualmente, habíamos participado el doctor Quetzalcóatl y yo en una plática sobre la acreditación de las ingenierías, ¿no? Y ahí aproveché eso para contestarle, bueno, el primer reto la primera motivación que tiene que tener alguien para estudiar ingeniería son las ganas de resolver problemas, ¿no? Y de resolver problemas de formas no convencionales. Eso es lo que es un ingeniero, alguien que resuelve problemas de formas no convencionales usando muchas herramientas. Y en este caso motivaba a esta chica diciéndole, bueno, es que si a ti lo que te gusta es aportar algo a la sociedad, pues la ingeniería es la carrera para ti, ¿no? Entonces, pues yo invitaría a aquellos espectadores que tengan hijos o si ustedes mismos están pensando en una carrera que elegir, pues una carrera como Ingeniería en Energías Renovables aquí en la ENES Juriquilla es una excelente opción donde van a aprender muchas cosas y los va a preparar para un futuro mejor.
Pues dicho lo anterior, quedan 2 invitaciones. La primera de ellas es a visitar nuestros portales en internet, así como nuestras redes sociales, sobre todo la de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, que lo encuentran como ENES Juriquilla, donde pueden consultar las diferentes convocatorias para este programa y otros más. Y también la segunda invitación es a continuar viendo este programa, donde próximamente platicaremos sobre una de estas energías renovables, que es el emplear aguas residuales como materia prima y generar este tipo de energías. Por lo pronto yo me despido y le agradezco al doctor Alejandro Vargas el haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y también al doctor Quetzalcóatl Hernández por habernos acompañado. Muchas gracias. Soy Julieta Espinosa y los esperamos en la próxima emisión. Científicamente.